Hola chicos, buenas tardes. Hoy estoy grabando por la tarde, me da mucho gusto, es la primera vez que lo hago. Entonces, pues vamos a darle continuidad a nuestra unidad número 2 de la materia de orientación educativa. Me dio mucho gusto leer las preguntas que plantearon algunos en sus trabajos anteriores respecto al ser, la complejidad y podríamos decir, este contenido del que tratamos sobre el ser y sus posibilidades, ¿no? Sobre todo el hecho de hacernos notar dentro de nuestras circunstancias y también de evaluar o visualizar, más bien dicho, nuestras posibilidades como seres humanos. Y bueno, esta ya es la segunda unidad. Ya hemos avanzado bastante. Me da mucho gusto. Antes de entrar de lleno a la asignatura, pues sí me gustaría felicitar a las personas que han estado en constante trabajo con la materia de orientación educativa y metodología y taller de la investigación. En verdad es un gusto saber que hay personas interesadas con un pensamiento crítico, pero también, chicos, recordemos que tener un pensamiento crítico nos lleva a tener una responsabilidad como seres sociales. Y esa responsabilidad pues es hacer llamado al de al lado, al que está quizás a lo mejor absorbido por alguna circunstancia pues de falta de voluntad, de ocio quizás, ¿no? O alguna otra circunstancia externa. Siempre hay que estrechar la mano para ayudar. Entonces, pues invitar también a los demás chicos a que puedan integrarse a las clases. Y bien, después de esta pequeña acotación, pues vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Y hoy vamos a platicar sobre el significado del estudiante. ¿Sí? Comúnmente nos asumimos como estudiantes en el momento en que nos estamos adhiriendo a una institución educativa, o más bien dicho, en este fenómeno más común, ¿no? El argot más común, pues en la inscripción, ¿no? Cuando estamos inscritos en una institución, pues en automático nos hacemos llamar estudiantes. Yo estudio en tal escuela, ¿no? Yo estudio en tal universidad. Entonces, yo puse aquí estudiante entre signos de interrogación porque busco provocarlos, ¿no? Provocarlos en el buen sentido de la inquietud, ¿no? Como lo dice Michel Foucault, en la inquietud de sí mismo. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes se asumen como estudiantes? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado que otorga la palabra estudiante a quien se le da? ¿No? Fíjense que comúnmente dentro de las instituciones hablamos con distintos sustantivos, ¿no? Estudiante, alumno, discente, y hay algunos otros adjetivos sustantivos que desconozco, es que a veces pueden ser sustantivos, otras veces adjetivos que desconozco, ¿no? Pero por enunciar algunos. A mí el que me parece más completo es el de estudiante, ¿no? Porque si vemos que la palabra estudiante pues se deriva del verbo estudiar. Y estudiar va ligado al verbo sustraer. ¿No? Sustraer. Sustraer. Ahora, cuando nosotros estudiamos, también sustraemos. ¿Qué sustraemos? Sustraemos principalmente información. Información, o bien también podríamos decir que sustraemos conocimiento. Ahorita diferenciamos un poco respecto a información y conocimiento. Cuando nosotros sustraemos cierta información, nos estamos apropiando de un sentido de la subjetividad. Me explico en este momento. Regularmente, o más bien dicho, frecuentemente en una sociedad tan individualista como en la que vivimos ahora, se nos olvida siempre el otro. No nos preguntamos por el otro y de qué forma piensa el otro y de qué forma el otro interpreta el mundo. Ese es un error muy común. O damos por hecho que el otro también promueve la misma información perdón, que posee la misma información que yo poseo.
Y entonces doy por hecho que el otro no es verdaderamente un otro, sino se busca una similitud en el otro, ¿no? Esa es una situación muy grave de lo que sucede en esta sociedad individualista. Yo prefiero entender que cuando uno extrae o sustrae la información del otro, es no para... ahorita me gustaría enlistar algunos falsos, ¿no? Respecto al sustraer, al aprender, ¿no? ¿Cuál es el fin de que uno sustraiga información? Bien, aquí enlisto, ¿no? No sustraemos información para tergiversarla, para malinterpretarla. Tampoco sustraemos información para apropiarnos del otro, ¿no? Por ejemplo, yo sé esta información y esta información me sirve para exponerte o para dañarte, lastimarte, ¿no? Ese tipo de sustracción de información sí es estudiar, ¿no? Porque en el fondo está esa sustracción de información. Sin embargo, le estamos dando una intención totalmente individualista, ¿no? Podríamos hasta decir aberrante, ¿no? Que nos desprende de lo humano. Sin embargo, cuando nosotros sustraemos información para conocer, ¿sí? La información hace el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, ustedes de momento abren, ya sé, ven mis esquemas, ¿no? Y a veces es mera información, ¿no? Es información para ustedes en el momento en que no entienden cuál es el sentido de la información o en qué preámbulo está la información, en qué contexto, más bien dicho. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que yo les dijera, bueno, con esta tarea, con mi esquema, ustedes van a tener la calificación de 10, ¿no? Entonces ustedes solamente van a sustraer, o perdón, van a apropiarse de la información, mas no van a generar un conocimiento. ¿Por qué? Porque la información está calcada tal cual yo la pensé y no debiese ser así, ¿no? Yo estoy desarrollando una idea, sin embargo, esa idea es propia o está generada a través de distintas lecturas o distinta información que yo sustraje y empiezo a ensamblarla, empiezo a darle un sentido y ese sentido significa para mí, ¿sí? Entonces, ese tipo de finalidad es el del estudiante, el del conocer. Conocer. ¿Para qué? Para interpretar el mundo. Interpretar el mundo, ¿no? Cosa que hacemos cuando somos pequeños. Y tratamos de interpretar el mundo cuando nos apropiamos de una lengua, esa lengua de la que se nos hereda, ¿no? Por parte de nuestra geografía. Una disculpa porque les dije que hoy estaba grabando en la tarde y eso involucra que escuchen los martillazos de aquí atrás, al panadero con el pan y varias personas que honestamente salen a ganarse el dinero, ¿no? Qué bien. Ahora, ¿de qué forma nos desprendemos del sentido del estudiante? Bien, si nosotros creemos que estudiar significa simular, ¿sí? O sea, intentar ser como el resto. Intentar ser como el resto, ¿sí? ¿Se han preguntado de qué forma se consolida la mayoría y de qué forma siempre hay una minoría? ¿Y cómo es que la mayoría se apropia de la verdad? O más bien dicho, la mayoría hace la verdad, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Un ejemplo muy claro. Nosotros podríamos abrir nuestras redes sociales y de momento ver que hay una información, independientemente de que sea real o falsa, esa información, si tiene un grado de difusión alto, se consolida como una verdad, ¿no? Entonces, la simulación es eso, ese acto voluntario de quererse adherir al resto, a lo común, ¿sí? Simular es despojarse y aceptar, sobre todo, no ser yo mismo, no tener o impedirme mi posibilidad de ser. Y eso es gravísimo,
¿De qué forma lo es? Pues porque imagínense, ¿no? Ustedes, estaba pensando en este ejemplo hace rato, ¿no? Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros nos agrada cierta música y esta música tiene también una voz, una canción, y nosotros la cantamos, siempre lo intentamos hacer con la voz del cantante, ¿no? Y ese creo que es el error, porque intentamos adherirnos a esa forma, a esa manifestación, ¿no? El artista es el que no imita, bueno, el artista musical no es el que imita su voz, ¿no? Los que tienen grande trascendencia, independientemente de la música de corte popular que escalan tanto por el grado de difusión, pero no por el talento, ¿no? Yo hablo en el sentido del artista musical talentoso. No es que intente ser como el resto, sino que se proclama a sí mismo. O sea, no intenta imitar la voz del otro, sino descubre su propia voz, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros en nuestra vida, y sobre todo en la niñez y en la adolescencia y parte de la juventud, ¿no? Que nos definen ya como personas adultas. Regularmente ocurre lo siguiente: tratamos de simular. ¿Por qué esa tendencia a simular? Esa tendencia de simular surge a partir del miedo de manifestarme ante el otro, ¿no? De manifestarme, quizás o creo yo principalmente, porque nos sentimos expuestos cuando nos manifestamos al otro. Y esa exposición del mí, de lo que soy, de lo que he consolidado, no está acechada de miedo, ¿no? Nos asusta. Decimos, no, ¿qué van a pensar, no? ¿Qué van a decir? Es que él me va a decir, es que ellos me van a decir, ¿no? Y empezamos a entender que el mundo está plagado de un acto simulativo, ¿no? Porque no es que haya originalidad o autenticidad en los escenarios a donde regularmente nos movemos, ¿no? Por ejemplo, en la propia familia se asume un rol que a lo mejor ni se disfruta. Piénsenlo, ¿no, chicas? Siempre se les ha enseñado a las mujeres, sobre todo a sus mamás, ¿no? Ahorita hay una tendencia feminista agradable que respeto. Bien, después de esta breve acotación, siempre a la mayoría de la generación de nuestras mamás les enseñaron que la mujer servía, independientemente de que si trabajara o no. La mujer tenía esta tendencia a resguardar el hogar, ¿no? A ser la guardiana del hogar. Y entonces la mujer tenía este rol a donde se encargaba de los hijos, quizás trabajaba, pero también de las labores de la casa, ¿no? Mientras que el hombre, solamente por ser el que proveía más, se podía prolongar sus horas de trabajo y llegar a casa y decir que estaba cansado y ya, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente era un rol, perdón, era la identidad de estas mujeres? Obviamente no. ¿Y por qué digo obviamente, no? Porque es meramente una réplica de intentar ser como el resto. Porque tememos ser o expulsar como tal la idea que verdaderamente tengo, ¿no? Que ser claro, transparente con el resto. Permítanme. Ahora, como estudiante, el acto simulativo va en torno a convertirme en el resto. O sea, ¿qué está haciendo el resto? Pues el resto o la mayoría de los estudiantes, no solamente de nuestra escuela, chicos, es un problema que vivimos a nivel latinoamericano, ¿no? Y principalmente se adjudican a problemas externos, ¿no? Propios, por ejemplo, de la familia, los ingresos familiares, la pésima calidad de servicios de intercomunicación que tenemos en nuestro país, además de que es de pésima calidad, pues también las tarifas son altas, ¿no? Y además vivimos en un país
mm, con con distinta geografía, ¿no? Con distintos ecosistemas, y algunas secciones están muy alejadas de la urbe y no les permite quizás la buena conectividad. Independ- Independientemente de estas cuestiones externas, también existe lo siguiente, ¿no? Hay una idiosincrasia, o sea, un conjunto de actitudes y conductas que forman a una sociedad, que la hacen ser, que le dan identidad, ¿no? Por ejemplo, esa identidad o esa idiosincrasia vista de una forma externa, encontramos a un estudiante promedio que decide no conectarse a sus clases, que prefiere tal vez no atender con seriedad sus responsabilidades, pero más allá de sus responsabilidades, validar su garantía de la educación, ¿no? O sea, en el momento en que él no acepta tener una educación, formarse en una educación, eh, está despojándose de esa garantía de su propia educación, que debe estar regulada, ¿no? Por el propio Estado. Sin embargo, el Estado también promueve este tipo de prácticas. Algo muy claro está, ¿no? El hecho de que se estén promoviendo becas a todos los estudiantes, bueno, que se les mal llama estudiantes, y no lo digo por peyoración, ¿no? Pero tenemos que aclararlo, pues ese es nuestro tema de hoy. Entonces, regalar dinero, ¿no? Para estudiantes jóvenes que sinceramente no tienen una conciencia de o una educación o cultura financiera, educación y cultura financiera. Entonces eso también involucra que ese dinero sea una forma de preparar o coaccionar a las siguientes generaciones, ¿no? Quizás a lo mejor no lo entiendan, pero en unos años muchos de ustedes serán mayores de edad, y en el 2024 son las elecciones para elegir a nuestro presidente de la República, y pues curiosamente ustedes ya tendrán 18 años, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que siempre tenemos que mirar con este enfoque crítico. Ahora, si nosotros pudiésemos ver con este enfoque crítico, nos desprendemos, ¿no? De momento hay un desprendimiento. Bueno, aquí le voy a poner un desprendimiento de que del resto, ¿no? En el momento en que nosotros reflexionamos o tratamos de interpretar al mundo, darle una significación, y esa significación que nosotros adquirimos en nuestra idiosincrasia, no la aceptamos, no la rechazamos, entonces nos estamos desprendiendo del resto. Pero también hay algo, quizá, ¿no? Y lo dice aquí muy bien Nietzsche: el individuo ha tenido mucho miedo de desprenderse de la tribu. Sentirá temor pero nada, y mucha soledad, pero nada como el privilegio de ser uno mismo, ¿no? Lo mismo ocurre, ¿no? Cuando nosotros nos desprendemos, entonces nos damos oportunidad de hacer, ¿no? Anulamos inmediatamente la práctica simulativa, ¿sí? Pero el problema de anular la práctica simulativa conlleva a asumir un compromiso social. Un compromiso social. ¿A qué llamo compromiso social? A que mis decisiones vayan en torno al beneficio de mí, pero también de los demás. Que mis decisiones sean benéficas para mí y para el resto. Y que esas decisiones no transgredan la integridad ni física, ni psicológica o emocional de la otra persona. Ese, creo yo, es el compromiso más amplio, ¿no? Más allá de lo que a lo mejor podríamos conllevar como compromiso del matrimonio o este tipo de cuestiones, pues el compromiso social va en torno a asimilar mis posibilidades con esta tendencia de un beneficio en común, de los todos que conformamos una sociedad, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué si aquí encontramos nuestra identidad? Si en el rechazo de la simulación, si ejecutamos a cabo este desprendimiento, ¿por qué no? Le voy a poner ¿por qué? ¿Por qué rechazamos
mi posibilidad. ¿Sí? ¿Por qué decimos no a la capacidad de ser nosotros mismos? ¿Por qué le cerramos la espalda? Platicaba con un estudiante, un compañero de ustedes, y yo le decía que la mejor droga era la marihuana, en el sentido de que es la única droga que ha podido tener, bueno, por su índole natural, ha podido tener una resonancia amplia en el Congreso, e incluso ya pues se ha aprobado su consumo no mayor a su posesión y su consumo no mayor a 28 gramos. Y en ese sentido yo le decía a Diego que la marihuana era la mejor droga del mundo. En un sentido muy coloquial, ¿no? Esta una charla muy coloquial. Y él me respondía con mucha certeza: no es cierto, profe, la mejor droga es Facebook, ¿no? Y estas palabras me resuenan porque es cierto, ¿no? Las redes sociales han venido a consumar como tal el arrebato de la identidad del otro, ¿no? Tendríamos que también preguntarnos, ¿por qué no se quiere o por qué no se le permite al otro ser? ¿No? ¿Por qué no se le permite, por qué no se nos permite a nosotros como masa ser verdaderamente, ¿no? ¿Por qué se nos inhabilita, ¿no? Incluso desde la propia escuela se nos inhabilita el ser. En el momento en que nos ponen un uniforme, nos dicen cómo es el corte de cabello, en el momento en que me dicen párate, siéntate, habla, no hables, cállate, saluda a la bandera, canta el himno aunque no entiendas de qué trata, en ese momento, ¿sí?, hay una intención totalmente amplia de que se le quiere anular al resto, como si el resto no fuese importante, ¿no? Porque el resto es un engranaje gigantesco para hacer esta maquinaria de la producción capitalista, ¿no? Y en el momento en que aceptamos ese trato, simulamos. Y en ese momento nos volvemos como el resto. Pero en ese momento hay algo de ventaja, ¿no? Pasamos desapercibidos. Es como cuando Octavio Paz llega, en uno de sus ensayos describe la siguiente situación, ¿no? Llega el patrón a su casa y escucha que en la cocina de abajo tiran algunos trastes. Y grita: ¿quién anda ahí? Y la sirvienta que venía de la montaña le responde al patrón: no es nadie, señor, solo soy yo. Se anula, ¿no? Hay una autoanulación. Lo mismo ocurre con esto, chicos. El estudiante, el sentido del estudiante es proclamar nuestra posibilidad más certera, nuestra posibilidad de compromiso social con el beneficio de los todos, el bienestar de las personas que conformamos una sociedad. Y también apropiarnos de un conocimiento para interpretar al mundo de la mejor manera. Pues bien, chicos, yo los invito a que continúen con este ejercicio del estudio. Verdaderamente, cuando se empieza a pensar por uno mismo, determina más escapa más a las posibilidades más inmediatas, ¿no? Como a lo mejor tener un embarazo no deseado, como a lo mejor recaer en el alcoholismo, en las drogas, como tener un trabajo que no vas a disfrutar en tu vida. Entonces, yo te invito a que reflexiones sobre qué tipo de estudiante te gustaría ser, aquel que se asume en el mundo como la mejor posibilidad, aquel que también asume un compromiso social consigo mismo y con el demás. O bien quieres ser aquel sujeto sujetado, aquel que no puede ser y que no va a ser un intento del resto, sino vas a formar parte del resto. Pues bien, chicos, esta fue nuestra sesión.